La noche del 7 de julio de 1985, Joyce Nelson fue brutalmente asesinada. A 1 kilómetro de lo sucedido con Nelson, Richard Ramírez agredió íntimamente a Sophie Dickman. Al parecer, nuestro huésped siniestro tiene una agenda ocupada o existía alguien más que cometía crímenes atroces. Claro, entra dentro de las posibilidades. Y es que siempre que se habla de Ramírez hay un velo de misticismo, ya sea porque era satanista o por todas las peculiaridades que existían en varios casos. Esas peculiaridades nos llevan a preguntarnos si realmente el maligno cuidaba de Richard o quizá había un ayudante misterioso u otro asesino suelto. Acompáñanos a analizar estos casos peculiares. Bienvenidos. En el lado B, sus presentadores son Ed Omi y Nani Kid. Suscríbete, activa las notificaciones para entrar al lado B del misterio. Sophie Dickman, 7 de julio de 1985, Monterey Park. Sophie Dickman era una mujer que andaba en los 60 cuando Richard Ramírez la asaltó con una pistola y abusó de ella. Dickman, esposada, logró arrastrar la cama hasta la ventana y llamar a señas a su vecina Linda Arthur, trabajadora de la fiscalía. En teoría, sería la primera o segunda víctima de esa noche de Richard Ramírez, porque esa misma noche le había arrebatado la vida a Joyce Nelson. De acuerdo a un artículo del blog Spendable Fracas, en el caso Nelson se encontraba uno de los elementos que anclaba la escena del crimen con Richard Ramírez, y esta era la huella del zapato Avia. Sin embargo, con Sophie Dickman no existía alguna prueba, solo su testimonio. Y de acuerdo a la primera declaración que dio a la policía, su atacante era un poquito más bajo que Richard Ramírez. Claro, esto podría variar debido a que existimos personas que somos malas calculando las estaturas. Eso podría omitirse. Sin embargo, algo muy característico de Richard Ramírez era su pestilente aliento, y Dickman jamás lo mencionó. ¿Podría ser que Sophie Dickman tuviera muy mal olfato? Sí, es una posibilidad, aunque Dickman tendría que haber visto los dientes podridos de Ramírez, porque en todo su crimen había luz, ya que de acuerdo a su testimonio, el atacante sabía identificar un diamante verdadero de uno falso, lo cual, de acuerdo a la mentora de hurtos de Ramírez que mencionamos en el primer video, Richard vendía lo que robaba a un precio menor porque no sabía identificar el precio real de un diamante o si este era una imitación. Otro punto extraño en este caso fue que Sophie Dickman no logró identificar a Richard Ramírez cuando lo capturaron. Fue gracias a los medios televisivos que asoció a su atacante con el acosador nocturno. Claro, aquí podemos darle el beneficio de la duda debido a que su atacante la tuvo con la cara pegada en la cama. Además, constantemente le decía que no lo mirara. Sin embargo, este comportamiento no encaja en los modos de agredir de Richard Ramírez, porque él adoraba que lo vieran, no tenía miedo de que lo reconocieran, porque en su mente retorcida Satán lo protegía y él era un sadista. Disfrutaba de ver el sufrimiento en los ojos de sus víctimas, por eso pegó en el carro para poder disparar de frente a María Hernández y esperó a que Okazaki asomara la cabeza para disparar de frente, y así podríamos decir varios ejemplos de lo sádico que era, porque con Sophie Dickman notó igual. Como ya lo dijimos, este caso tuvo muchos elementos extraños y que quizá podrían ser justificables. Lo que no terminamos de comprender del todo es lo que dijo el detective Carrillo. En una entrevista comentó que Sophie Dickman dijo en la corte: "Es un joven bastante guapo." God bless her, Sophie Dickman was a spry lady in her late 60s when this happened. She had worked the psychiatric ward over at USC Medical Center and worked the emergency room. She'd seen all kinds of stuff. And she testified that he was, because he actually sexually assaulted her and had AIDS, so it was a sodomy. And she said he was quite a handsome young man. Este comentario causa extrañeza. Ella fue víctima de él. Su comentario parecía como si lo hubiera visto por primera vez o desde el punto de vista de alguien que no tiene relación con la situación. No queremos juzgar este caso, ni el proceso de juicio. Solo damos los hechos del caso y lo extraño que es. Dickman no es el único caso extraño que tiene el expediente del acechador nocturno. Carol Kyle es otro de los expedientes con un pequeño agujero. Ella declaró que aproximadamente a las 4 de la mañana un hombre la apuntó con la pistola, la amordazó junto con su hijo y los dejó encerrados en un armario. Después les ordenó que entregaran todos los objetos de valor. Un rato más tarde regresó y sacó a Carol, la llevó a su habitación y abusó de ella.
Ella le cuenta que el atacante le habló y después le dijo que la iba a dejar vivir, que ella había matado antes. Después llevó al hijo de Carol al cuarto y los puso junto a ella. Les dijo dónde estaba la llave y preguntó en qué ciudad estaban y cómo llegar a la autopista. Después se fue. Cuando llegó la policía, Kyle describió al atacante como un hombre mexicano de 20 y tantos años, cabello negro y rizado, con un ligero acento español, y hasta ahí todo encaja a la perfección. Sin embargo, Kyle describe que los dientes de su atacante eran blancos y sin ninguna abertura. Es conocido por todos que Richard tenía los dientes manchados, rotos y con un fétido aliento. Si este caso fue perpetrado por el acechador nocturno, solo lo sabe Kyle. Y tal es la duda que en el documental de Netflix que hicieron del acechador nocturno procuran no mencionarlo. El mismo día que sucedió el caso Kyle, se piensa que pudo ocurrir el caso de las hermanas octogenarias, Mabel y Florence. Por cierto, si quieres conocer este caso, te recomendamos ver nuestro video Cierra puertas y ventanas. Continuamos. El caso de las hermanas ocurrió entre la noche del 29 y la mañana del 30 de mayo, pero muchas de las circunstancias nos dice que fue el 30. La primera es que Mabel escribió por última vez en su diario la noche del 29. La segunda es que el médico que las atendió calculó que los golpes tenían por lo menos 2 días de antigüedad y él las estaba revisando el 1 de julio, el día que las encontraron. Si el 30 de mayo ocurrieron los dos crímenes, entonces Richard Ramírez estuvo muy ajetreado y tenía los poderes de Flash para llegar a tiempo en ambos horarios, o uno de los casos puede desestimarse. Y en el caso de Kyle no se encontró ninguna prueba física que indicara que Ramírez estuvo ahí. Además, la policía nunca reveló los resultados del kit de violación, ni siquiera en el juicio. En el caso de las hermanas octogenarias, la hora del ataque fue más o menos a las 5:29 de la mañana, que es la hora en que el reloj del mesa se detuvo, cuando el atacante le arrancó el cable y dejó la huella de la vía. En el caso Kyle, la hora del ataque fue alrededor de las 4 de la mañana y a las 6:20 le llamaron a la policía. Kyle estuvo presente tanto en el juicio como en el reconocimiento del sospechoso. Ella no lo reconoció por el físico, sino por la voz. Hay quienes piensan que la voz es muy engañosa y se puede confundir fácilmente. También otra evidencia que sacó la policía fue que Carol le conoció 5 de sus objetos robados. Esas joyas se habían recuperado de una de las casas de sus familiares de Ramírez, en una caja de madera donde la hermana de Richard guardó objetos que le regaló su hermano. Por supuesto, esto apunta todo a que Richard cometió el caso Kyle. Sin embargo, algo que en el juicio se olvidaron mencionar es que las joyas que pertenecían a Carol Kyle no eran únicas y carecían de características distintivas. Además, tomemos en cuenta que Richard era un ladrón y se juntaba con bandas delictivas, por lo que se podría investigar sobre el lastro de la propiedad robada y cómo fue cambiando de manos. Pero la obligación de los abogados de Ramírez y de los policías era investigar cualquier duda sobre el caso, para estar seguros que tienen al hombre correcto, y más por la descripción que hace Kyle de su atacante, porque estás condenando a un hombre a la muerte. Además, que un posible violador quedaría libre y sin castigo. Ustedes pueden hacer sus propias teorías y nos encantaría leerlos. Sería bueno preguntarse si el acechador nocturno trabajaba solo, porque en el caso de las hermanas octogenarias se encontró vello puro sobre una de las camas y pelos en las ataduras de una de las hermanas. De acuerdo con los forenses, esta evidencia no pertenecía a Richard Ramírez. Sin embargo, el caso de las hermanas octogenarias conectaba a Ramírez, porque de acuerdo a su comprador de objetos robados, Richard le vendió una grabadora que le resultó ser una de las pertenencias de las hermanas octogenarias. Dejen sus teorías y recuerden que Ramírez trabajó en bandas de asalto en Los Ángeles. Hasta aquí con esta entrega de historias peculiares de nuestro primer huésped siniestro. La siguiente semana entregaremos el 5º video de esta historia. Dejamos en la caja de descripción las anteriores partes de esta video saga Hotel Cecil, Crimen y Misterio. Si les gustó el video, por favor regálenos su apreciable like, suscríbanse para más contenido True Crime y tragedias de artistas, y por favor compartan el video para hacer crecer esta comunidad. Nosotros despedimos, quédate siempre en el lado B, el misterio.